Hola chicos, bienvenidos a nuestro primer podcast. En esta ocasión estaremos presentando y compartiendo un tema muy en común que también es muy conflictivo entre la sociedad y con muchas opiniones diferentes. Estamos muy emocionadas de compartir nuestra opinión con ustedes. En esta ocasión lo presentaremos mediante un debate donde ustedes podrán observar y escuchar nuestros pensamientos, de la misma manera que cada uno de ustedes pueda dar su opinión al respecto. Les invito a que cada uno de ustedes comente su punto de vista. Siéntanse en la libertad de hacerlo, de realizar cualquier comentario sin olvidar el respeto mutuo. Este podcast tiene la finalidad de compartir nuestras ideologías sin ser juzgados, así que siéntanse con toda la libertad de opinar y sin más que decir, empecemos. Mi nombre es Shirley Bastidas. Y en esta ocasión seré mediadora dando apertura al debate sobre un tema muy controversial, que es el aborto en los últimos tiempos. El aborto ha sido un tema de conflicto ya que existen varias posturas. En esta ocasión tendremos dos personas a favor que son pro aborto y dos personas en contra que son pro vida. Cabe recalcar que cada postura y opinión será respetada y abordada de la mejor manera posible. A continuación, nuestras debatientes harán su respectiva presentación, dando inicio a lo que todos estábamos esperando. Soy Viviana Vallejo, estudiante de la Facultad de Filosofía de la carrera Pedagogía en Idiomas Nacionales y Extranjeros y soy provida. Mi nombre es Paola Caiza, soy estudiante de nivelación de carrera de Idiomas Nacionales y Extranjeros en la Universidad Central del Ecuador. Mi postura en este debate es provida. Mi nombre es Melissa Bale, soy estudiante de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad Central del Ecuador en la carrera de Pedagogía en Idiomas Nacionales y Extranjeros. Y mi posición en el debate es a favor del aborto. Mi nombre es Antonella Tibán, soy estudiante de nivelación en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación en la Universidad Central del Ecuador. Mi posición en este debate es pro aborto. ¿La mujer es educada para decidir sobre su propio cuerpo? No es educada para decidir sobre su cuerpo, de hecho es todo lo contrario, porque desde pequeñas nos enseñan que el cuerpo de la mujer es como un templo, es algo sagrado que no se toca, incluso nosotras mismas no nos enseñan a explorarnos. De hecho, hoy en día siempre se ve como un tabú o algo raro cuando se habla sobre la masturbación femenina. No nos enseñaron a explorarnos como tal, sino a desconocer nuestro propio cuerpo. Sí, estoy de acuerdo en que no se nos enseña a decir sobre nuestro cuerpo, porque de pequeñas a las niñas, más que nada, se les inculca siempre la típica de no te vistas de esta manera, no seas provocativa, y no podemos decir sobre nosotras mismas porque tenemos que estarnos fijando en la sociedad, en que si los hombres nos van a mirar, en que si te vas a estar vistiendo de una manera que no debes, y siempre de esta manera, y más las niñas, y las mujeres siempre tienen este problema de que desde pequeñas nos inculcan que tenemos que restringirnos en varias cosas por ser mujeres, básicamente. Yo también estoy de acuerdo de que no sería una educación como tal, sino más bien la mujer sabe que debe respetar su cuerpo y a la vez el de los demás. Hablando sobre el aborto, cuando acudimos a un aborto, no estaríamos respetando el cuerpo de la bebé ni su derecho a vivir, ya que él es un ser inocente que no tiene la culpa de que no lo quieras tener, o en caso de que existen mujeres que no quieren tener a su bebé por deformar su cuerpo. Bueno, yo creo que en general somos educados, hombres y mujeres como sociedad, bajo los parámetros correctos dentro de la ética y la moral, para que cada uno de nosotros, sin distinción de género, podamos discernir lo que hemos de hacer. ¿Y qué es discernir sino distinguir una cosa de la otra? Y en este caso sería lo que debo de lo que no debo hacer. Lo que pasa es que ese chip machista que no solo está en los hombres, sino que nos podríamos llegar a sorprender ver cómo mujeres tienen ese tipo de ideologías machistas y hasta retrógradas que idealizan a la mujer como el único ente que debe cumplir estos parámetros. Sin embargo, el libre albedrío, es un derecho de todos, por así decirlo. Y yo soy quien puedo decidir qué hacer siempre y cuando con mi cuerpo.
El hombre también puede decidir qué hacer con su cuerpo, siempre y cuando recordemos que mis derechos terminan cuando empiezan los derechos de los demás. En esto que dice Vivi, que un ser humano, no un ser humano, porque no es un ser humano, no, esté dentro de mi vientre, está en mi cuerpo y estoy en todo el derecho de decidir, porque no, aún no tiene derechos como tal, si es que no es todavía un feto, un bebé. Según la ley ya es conceptuado como un ser humano que tiene derecho a la vida y la biología lo establece de esa manera. Entonces, en el momento en que es considerado un ser vivo, ya posee derechos y son violentados sus derechos el momento en el que invadimos ese espacio donde se está desarrollando. Entonces, mis derechos terminaron en ese preciso instante. Pero dice que desde que se considera un bebé, este tiene derechos, eso estoy totalmente de acuerdo, pero cuando no lo es, cuando solo es técnicamente un óvulo fecundado, no es un bebé como tal, entonces no le estaríamos haciendo daño a nadie, de hecho es mi cuerpo y ahí yo tengo todo el derecho de intervenir. Es que, es que, claro, esa es la parte donde está mal. O sea, desde el principio considerar a ese conjunto de solo células como un ser humano y que tenga derechos a algo, no está bien, porque no es un ser humano en realidad. O sea, desde ahí parte donde está mal eso de considerarlo alguien con derechos, cuando en realidad no lo es. ¿Y qué Paola. son las células? Partamos de lo que acaba de decir Melissa, que el cigoto solo son células. ¿Y qué es la célula? Es la unidad más pequeña que puede vivir por sí sola y que forma organismos vivos. Quiere decir que ahí hay vida. Claro. Y también cuando tú supuestamente dices que es un óvulo fecundado, pero tú no sabes que estás embarazada en ese instante. Entonces, cuando tú ya lo sabes, es cuando el bebé ya es un feto. Ahí sabes que el bebé o que tienes un bebé en el vientre y ahí estaríamos desechando el derecho a la vida, a nacer de ese bebé. ¿El aborto se puede prevenir con una buena educación sexual? Pues más la pregunta debería ser como que se pueda prevenir el embarazo, porque el aborto no se puede prevenir como tal, porque siempre van a existir lo que son los abortos y nunca vas a poderlo prevenir, como se dice, al 100%. Entonces, más bien, los métodos anticonceptivos se debería dar una buena información para prevenir el embarazo y no llegar a este punto del aborto. Sí, en mi opinión, también sería esa una buena solución para erradicar el aborto, por así decirlo, ya que cuando conocemos este tema de la educación sexual, tendríamos más prevención o cuidado en nuestra vida sexual. Y también sería bueno que en la actualidad la sociedad sí toma mucho en cuenta sobre este tema, ya que lo difunden por anuncios, por charlas en las instituciones educativas. Y también sería una buena opción que los padres también informen sobre esto. Y puedo decir que la decisión también recae en la persona y en su ideología y en la comunidad también. Creo que no puedes erradicar el aborto, no puedes erradicarlo. Como te digo, siempre van a existir abortos porque hasta el método anticonceptivo que se supone que es el más viable tiene sus fallas y puedes quedar embarazada. Entonces no puedes erradicar el aborto porque si una persona se está cuidando y termina embarazada y esta persona sabe que no quiere ser mamá, entonces no la puedes condenar a ser mamá si esta persona estaba haciendo lo correcto y se estaba cuidando. Bueno, yo creo que esto de la educación sexual sigue siendo un mito, a pesar de que estamos, por así decirlo, en pleno auge del siglo XXI. Lamentablemente las estadísticas nos muestran datos alarmantes de embarazos a temprana edad no deseados o embarazos, entre comillas, accidentales. Sería maravilloso que pudiéramos controlar este tipo de cosas, pero es imposible en medio del momento tecnológico que nos desarrollamos. El bombardeo de anuncios y de cosas que han incitado a nuestros niños a despertar esa curiosidad a destiempo, porque no vamos a hablar porque si caemos en el hecho de que no, es que la educación sexual no es tiempo de hablar, sino hasta que se casen, esos son tabús que definitivamente no. Realmente tiene que llegar un momento en el que se hable de sexo.
Tiene que llegar un momento en que parta de la casa y de nosotros como padres en enseñar a nuestros hijos acerca de una sexualidad responsable y una sexualidad que en algún momento ellos puedan disfrutarla sin quemar las etapas según correspondan. Ese es el problema, que los hemos bombardeado tanto que ese instinto, esa curiosidad se despierta antes de tiempo y después ellos se ven en situaciones como estas, planteándose las preguntas: ¿qué hacemos? ¿A quién le decimos? ¿Abortamos? ¿Soy una niña? Y aparte de eso, pues tengo 13 años. Es que imagínense en lo que es quedar en embarazo a los 13, 14 años. Es alarmante. Ni siquiera, como decía Antonella en este momento, ni siquiera teniendo los pies bien puestos sobre la tierra, es fácil asimilar una decisión como esta. Pero yo creo que si partimos de una educación sexual correcta y les enseñamos a nuestros hijos que el sexo es parte de una etapa de nuestra vida y que se puede disfrutar con la persona que se ama, con quien se adquiere un compromiso de respeto, de lealtad, no necesariamente bajo el parámetro del matrimonio. Lo que pasa es que siempre estigmatizamos el hecho de que tiene que haber un documento para ser leal, para tener amor, para tener respeto. No, yo pienso que no se rige a un documento firmado, ¿ya? Si nosotros les enseñamos a vivir una sexualidad correcta, entonces quizás, aún cuidándose y pasaran los famosos accidentes que dice Antonella, que planificó y no sirvió su método de planificación, quizás quedando en embarazo, con todas esas bases bien fundamentadas, quizás cabe el riesgo bueno, por así decirlo, el buen riesgo de que entre los dos, padre y madre, establezcan la decisión correcta de traer esa bebé al mundo, porque hay unas bases bajo las cuales pueden traerlo, hay unos parámetros de responsabilidad, hay unos parámetros que les enseñaron a estar preparados. Lo que pasa es que nuestra juventud de hoy en día dio un paso agigantado hacia la sexualidad, hacia el sexo, hacia mantener relaciones sexuales, sin conocer si están listos físicamente, mentalmente, emocionalmente, porque es una decisión que en determinado momento va a conllevar una responsabilidad, no solamente de un hijo, sino de una enfermedad, de determinadas consecuencias que no están fuera de nuestro alcance, porque a mí no me pasó, no quiere decir que no me puede llegar a pasar en algún momento o que no me pasó. Entonces pienso que sí se debería poner énfasis y cuidado en la educación sexual desde casa, porque nuestros maestros en los colegios creo que se limitan hasta donde sus propios principios morales y sus propios tabús se lo permiten, porque tampoco es que haya una educación sexual clara en los colegios. Y además sería incómodo para nosotros, frente de nuestros compañeros, pues hablar de estos temas, ¿no? Aunque hoy en día veo que los jóvenes son tan abiertos, tan espontáneos. Sin embargo, creo que sí deberíamos dar una correcta educación sexual. Sí, yo estoy de acuerdo en la parte en la que Vivi dijo sobre que el sexo y la educación sexual es un tema tabú. En muchos países del mundo, en muchas ciudades, la educación sexual está prohibida en las escuelas porque los padres, entre comillas, creen que eso va a degenerar el pensamiento de los niños. Y eso es errado porque aunque a un niño no se le imparte educación sexual en la escuela, muchas veces la curiosidad les gana y Internet es una herramienta muy útil, pero muchas veces ellos van a encontrar información que tal vez no sea la correcta y que no nos va a ayudar a resolver sus dudas, sino que van a obtener información que no, a ellos a su edad tal vez no pueden procesar o que no deberían tener a la que tienen y van a formarse una idea de lo que es el sexo, la relación sexual, una idea errónea. ¿Los hombres deberían estar excluidos de la decisión del aborto? No, el hombre tiene un papel fundamental en la decisión del aborto. Para concebir un bebé o para tener un bebé, obviamente se necesita de un hombre y de una mujer. Para eso son una pareja que debería tomar decisiones juntos con el fin de no crear una idea de querer abortar o ya sea por no querer ser padres o por no controlar de una forma sus deseos sexuales. Creo que debemos ver como que dos ámbitos, porque no siempre
va a estar el papá presente como tal. Siempre, bueno, no siempre, perdón, a veces hay padres ausentes, padres que abandonan a las mujeres embarazadas y creo que eso sucede en la mayoría de veces. Entonces, aquí, ¿cómo le hacemos decidir al hombre? ¿Cómo le hacemos decidir, como dijeron en la primera pregunta, soy dueña de mi cuerpo y de decidir sobre mi cuerpo? Entonces, no creo que el hombre debería estar incluido en esto porque es mi cuerpo y mi decisión, porque la que va a tener que cargar con esa barriga 9 meses voy a ser yo, la que va a dar a luz voy a ser yo, y ahí no tiene nada que ver el hombre. Muy correcto. Sí, yo soy la que voy a dar a luz, yo soy la que lo cargo los 9 meses, por supuesto. ¿Y dónde queda el papel de la paternidad? Independicemos el asunto de que sean o no papás responsables. Aislemos un poco el tema en cuanto a que el aborto esté aprobado o no aprobado. Independientemente de eso, vamos a llegar a la conclusión de que realmente la paternidad dentro del núcleo familiar sí juega un papel importante. Porque por lo tanto no tendríamos nosotros problemas psicológicos, problemas de violencia con adolescentes, problemas precisamente como estos de embarazos precoces, en los que indagando de forma psicológica nos damos cuenta que algunos de esos problemas tienen que ver con esa disyunción familiar, donde no hay papá, donde solo es mamá, donde el que hizo el papel de papá fue el abuelito, fue el tío. Entonces nos damos cuenta que independientemente que si el papá sea o no sea responsable, la paternidad juega un papel importante en el desarrollo del niño, del pequeño, del ser humano. No crece igual un niño con papá que un niño sin papá. Entonces, si nos basamos en eso, entonces pienso yo que sí es importante que se le dé un voto de decisión al padre al momento de abortar. Como hemos aislado el punto de que el aborto esté aprobado o no aprobado, sea consensuado el hecho de abortar o no abortar en pareja, de la misma forma que fue consensuado el hecho de traerlo al mundo o de concebirlo o de tener en ese momento relaciones sexuales. Porque, Tiempo, como Vivi, decía en ese perdón. momento, Pau, Tiempo. Melissa, por favor. Yo creo que sí se debe excluir la decisión completamente porque simplemente no es su cuerpo y no es su decisión y no tiene voz y voto en decidir sobre algo que solo a la mujer le compete. Porque ha habido casos en los que está la pareja y este tipo en realidad no quiere a su mujer, la deja embarazada y a veces por la misoginia, por molestarla, por joder a la mujer, le dice, no, quiero que tenga el hijo porque es mío. Y obliga a la mujer que no quiere tener el hijo a tenerlo. ¿Y quién te asegura que ese hombre se va a quedar? Ese hombre después de un año la deja a la mujer con ese hijo y se va con otra. Y esa mujer tiene a cargo a un bebé que no quería, solo porque su marido le dijo que, no estaba, que estaba en contra del aborto, que lo quería tener. Y entonces, o sea, ese tipo después la deja abandonada con ese pero es niño que que entonces, es verdad. Entonces, no puede un hombre ponerlo a decidir sobre si quieres que aborte o no una mujer, si tú, nadie te asegura que ese hombre se va a quedar siempre con esa mujer. Si le dicen, no, no aborte, yo quiero al hijo, y después él no está. Entonces, ¿qué? No debería poder decidir sobre algo que no le compete. Y eso de que él es el padre, que él lo hizo, sí, está bien. pero Pero es como que te Antonella, estás basando únicamente, tu es el respuesta, cuerpo de la Melissa, mujer, estás basando. ella va a estar embarazada 9 meses, ella va a sufrir los achaques, va a ser ella la que va a parir ese bebé, y el hombre va a estar ahí solo como una figura paterna, así, lo que sea, pero no es No, él el que va a sufrir todo eso. no. Es que tu respuesta la estás basando únicamente como dijo Antonella, en la mayoría. Me hubiera encantado que se tuvieran aquí porcentajes de esa mayoría de malos padres que no asumieron su paternidad a tiempo. Y entonces, ¿dónde dejamos? Y lo voy a decir de esta manera, ¿dónde dejamos a la minoría que han sido responsables, que han decidido asumir su responsabilidad de padres, que han decidido acompañar en ese embarazo, que quizás no han sufrido los dolores de Ya, pero parto, no no han porque la sufrido los minoría nueve sí es buen meses ni los padre, vamos a malestares? dejar que la ¿Qué mayoría que es mal hacemos con padre no ellos? decida, pues. Es que tú me estás diciendo y estás basando tu respuesta en que debido a esos malos padres que no asumen, entonces yo no puedo ir a tomar mi decisión de tener un hijo o no tener un hijo por un hombre misógino, por un hombre que después me va a dejar. Listo. ¿Y qué hacemos con los otros padres que Yo, sí quieren tener hijos? yo puedo Por eso, Que porque sí quieren ese bebé. es que sí son minoría.
A ver, hablando de esta minoría, podemos decir que sí, por una parte. Ya, si está con la pareja, quedó embarazada, sí, el hombre tiene derecho a opinar, si es que es un padre responsable, por así llamarlo, en tu minoría. Pero al final, la decisión y la última decisión que se debe tomar es únicamente de la mujer. Él puede opinar, sí, opinar, sí. ¿Por qué? Porque está siendo un padre responsable, pareja responsable, pero al final la decisión es de la mujer. Porque si yo no quiero y él sí quiere, o sea, no me puede obligar a tener un hijo si es que yo no quiero. Entonces él puede ser muy papá responsable, pero al final la decisión va a ser mía. ¿El aborto debería ser un derecho en el Ecuador? Bueno, para mí, siendo pro vida, yo no desearía que se haga un derecho aquí en Ecuador, porque no estoy de acuerdo con el aborto. Y aquí en la sociedad existen derechos a la vida, a nacer, que tiene un bebé. Entonces, no estaría de acuerdo en que se legalice el aborto. Tampoco estoy de acuerdo con que se legalice el aborto. Me mantengo firme en que el hecho, desde el momento en que se forma ese cigoto, ya contiene vida. Y que desde el momento en que nosotros decidimos, incluso cuando ellas dicen que ese embrión no se ha desarrollado, el embarazo en orina y en sangre se puede detectar a partir de las 4 semanas y a partir de la 4ª semana ya es determinado un embrión, si fuese el caso. Pero para mi parecer es considerado vida desde el momento que se forma ese cigoto, ese primer huevito. Entonces, desde el momento en que nosotros tomamos la decisión de abortar, estamos violentando el derecho a la vida con el que todo ser humano nace y se concibe dentro del vientre de la madre. Por lo tanto, no estoy de acuerdo con que se legalice el aborto en Ecuador. Yo estoy de acuerdo que se legalice porque Ecuador es un país tercermundista. Ecuador tiene mucha alta tasa de pobreza, de embarazos adolescentes y, por poner un ejemplo, en países como Holanda, el aborto es legal a partir de las 22 semanas, o sea, mucho más de lo que en otros países es normal, permitido. Y es un país primermundista, o sea, lo que voy es que este es el pensamiento que tenemos en estos tipos de países, como que vivimos aquí, de que el aborto no debería ser legal por las razones que siempre exponen. Pero deberíamos dejar de tener este pensamiento y empezar a pensar más y tener respeto y empatía con las mujeres que por algún motivo van a realizarse ese aborto. Pues sí, estoy totalmente de acuerdo con esto que dice Meli, en legalizar el aborto, de hecho, porque así no lo legalices, va a existir abortos clandestinos. Y en la mayoría de estos abortos, como saben, las mujeres mueren. Entonces, también hay que pensar en, como decía Vivi, ¿cómo vas a condenar a una niña de 13 años a ser mamá? Que porque le ganó la curiosidad de condenarse a ser mamá a esa edad, donde aún ni siquiera ha vivido nada de su juventud ni de su niñez. Hay que pensar también en las mujeres violadas, que tampoco vas a ponerla a tener un hijo de la persona que la agredió. Entonces estoy totalmente de acuerdo con que se legalice el aborto, porque así no lo legalicen, abortos va a haber. Y corre en riesgo la vida de la mujer. Que se pueden dar otras soluciones, pienso que se puede llegar a otro tipo de consenso y pienso también que algunas de estas mujeres que quieren aprobar el aborto, no todas, porque no podemos poner a todos en el mismo costal, como dice el dicho vulgar, pero pienso que algunas de ellas apoyan el aborto y se escudan en los casos de violación y en los casos de este tipo de situaciones aberrantes de las cuales han sido víctimas nuestro género, del cual me solidarizo mucho, para poder aprobar esta ley. Entonces pienso que en el dado caso que se tuviese que aprobar esta ley por circunstancias como la violación, como la pedrastra y muchas otras cosas más, se debería tomar en cuenta y ser muy cautelosos, que sean en casos estrictos como esos, pero realmente no aprobarlo de manera que todos tengamos acceso a eso, porque quizás sea un ejemplo comparativo extremo,
pero entonces, ¿por qué no aprobamos la pornografía infantil si siempre la va a haber? ¿Por qué no aprobamos la venta libre de drogas si siempre la va a haber? ¿Por qué no aprobamos delitos menores? Por ejemplo, hoy en día, hace poco vi una noticia que un policía todavía no ha sido sentenciado porque le dio muerte a un delincuente que lo encontró infraganti, pero violentó el derecho a la vida que tenía ese delincuente. ¿Sí? Entonces, son cosas que contradicen esos principios que tal vez tratamos de defender. Me mantengo en mi posición, no apruebo bajo ningún precepto el aborto. Y yo también estoy muy centrada en mi opinión, en que no debería legalizarse el aborto. Y también me pongo en parte de las mujeres que desearían abortar en caso de una violación. Y como dice mi compañera Vivi, sí estoy de acuerdo, o sea, como que en esos casos sí exista una posibilidad de tener, por decir así, un aborto. O sea, sí estaría de acuerdo solo en esos casos. No en otros casos que algunas mujeres no quieren tener un hijo porque piensan que se va a deformar su cuerpo o solo por eso, o sea, por así decirlo, solo por vanidad, porque no quieren destruir su cuerpo perfecto, por así decirlo. Entonces ahí sí no estoy de acuerdo en que aborten porque sí, porque quieren esto, que quieren tener su cuerpo bonito, que quieren verse bellas. Entonces en eso sí no estaría de acuerdo en que se legalizara esto del aborto. Pues creo que toda su opinión sobre en que la vida se respeta y que la moral y eso se desvalida cuando dicen que si quieren que se apruebe en estos casos el aborto, entonces ya su elección. No, yo dije que se deberían tomar otras opciones y considerar otros parámetros bajo los cuales ellas puedan llevar a término. Yo no dije que se aprobaba, que se deberían estudiar otras opciones para esos casos. Entonces, para Paola, porque el que ya diga que sea, en unos casos sí y en otros casos no, o sea, ¿a qué vamos entonces? Entonces, ¿el aborto sí o el aborto no? ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Además, que dices que por vanidad, si yo no quiero ser mamá y me estoy cuidando y caigo en estar embarazada, o sea, yo no lo estaba deseando, yo me estaba protegiendo, entonces, ¿a quién recae la culpa? Porque estamos buscando culpables. Si yo me estaba cuidando. O sea, tú puedes quedarte o sea, puedes tener al bebé. Es que ¿quién me determina que yo debo ser mamá por obligación? Como que si mi vida fuera una lista del mercado donde yo tengo que, porque sí ser mamá si es que quedo embarazada. O sea, puedes tener al bebé y poder, o sea, una opción sería poder darlo en adopción. O sea, para mi parecer. Es que eso no sería justo porque tienes que ver también cosas como si es que la gente piensa yo tengo el bebé, espérame, si yo tengo el bebé y el bebé no va a ser querido, entonces ese niño va a sufrir consecuencias porque yo no lo voy a querer, se lo va a tratar mal o cosas así. Incluso si lo das en adopción, hasta que una familia lo adopte, va a pasar su vida ahí preguntándose quién fueron sus papás. Entonces tienes que pensar también en las consecuencias de la vida que dices que tenemos que tener las mujeres. Es que la gente se hace fácil decir, pero tenlo y dale la adopción. La gente no se da cuenta tampoco las cifras que en muchos países los niños que viven en orfanatos o en lugares de casas de adopción, a los 18 años, por ejemplo, ya son mayores de edad y los sacan de esos lugares. Muchas veces la gente se hace fácil decir, pero lo bajan a adopción. Y estos niños no se ponen a ver que la mayoría de veces no los adoptan. O sea, no es fácil solo decir que lo adopten, porque hay muchas familias que no lo hacen. Muchos de los niños crecen y se van a las calles y que sin una familia, porque como alguien pensó que tenía que adoptarlo, y no es así. Bueno chicos, esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por haber escuchado nuestro primer podcast. Estamos muy contentas de haber compartido nuestras ideologías con todos ustedes. Por favor, no se olviden de su comentario. Y esto será hasta la próxima. Chao, chao.